Hablar ahora con un exministro del Interior, nada menos que con Mariano González, sobre estos temas, porque es importante seguir hablando del tema de la inseguridad ciudadana que nos abruma. Buenos días, Mariano. ¿Cómo estás, René? Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias. A ver, después de haber entrevistado a Wilson Soto, de Acción Popular, que quería que nos retiremos del Pacto de San José, pena de muerte para los extorsionadores. Me han escrito un montón de personas en las redes diciendo, ¿cómo se te ocurre? Claro, como a ti no te extorsionan, como a ti no te hacen reglaje, defiendes a los delincuentes. Entonces, claro, proponer algo así en un momento de tanta sensibilidad, donde provoca, hay fantasías de acabar con la vida de estos miserables, es peligroso, ¿no? Proponer algo así en este momento. Entonces, ¿por qué no apelar a la pena de muerte no significa defender a los delincuentes? En primer lugar, el Estado tiene toda la capacidad de defender la institucionalidad y defender a los ciudadanos y a las ciudadanas de la inseguridad. Lo que pasa es que no está funcionando el Estado. Por eso es que hay iniciativas tan populistas, sí, porque, a ver, elevando las penas. Ya ha sucedido antes. Se han elevado las penas en algunos delitos y eso no persuade, no es un tema disuasivo frente a quienes cometen delitos. Más bien, acá sí hay que ser categórico. ¿Pero por qué la gente pide pena de muerte? Porque en el fondo lo que está pidiendo, y eso es legítimo también desde la ciudadanía, es que el Estado haga algo, que responda positivamente frente a una situación tan lamentable. La crisis de inseguridad amerita hoy una respuesta firme. Claro que sí, debería haber una mano firme desde el Estado, principalmente el gobierno debería liderar esta lucha contra la inseguridad. Sí, ¿lo está haciendo? No. ¿Y esta marcha por la paz no liderar? La marcha por la paz, además, no es una iniciativa ni siquiera del Ministerio del Interior. La marcha por la paz es una iniciativa de los transportistas que en reunión conjunta con la CGTP, con Construcción Civil y distintos gremios, conversaron y encontraron que era necesario, pues, incentivar a que la ciudadanía también participe, pero no como antes las marchas, de repente, pues, en un sentido de reclamar por una bandera de gremial, no sectorial, no, sino de reclamar contra el Estado que no está haciendo absolutamente nada. Claro, se quiere subir al coche Así el ministro. es. Ahora, pero para redondear el tema de la pena de muerte, ¿por qué no funciona la pena de muerte por más que apele a lo más primitivo de nuestra personalidad? Para empezar, nosotros, para poder salir como Estado del Pacto de San José, tendríamos que tomarnos varios años. Y eso, aún así, no solucionaría el problema. Si salimos o no, esa es una discusión. O sea, si el Estado mata después de un proceso con silla eléctrica, lo que fuese inyección letal a los extorsionadores, ¿por qué eso no acabaría con el problema? El debate, digamos, entre quienes están a favor y en contra del Pacto de San José es una cosa. Pero el problema hoy es que la inseguridad no se va a solucionar por una propuesta así. Para empezar, esa propuesta sería totalmente inviable y no se podría aprobar. Lo que tendría que hacer el Congreso hoy es, primero, derogar la ley 32108. Esa ley que lamentablemente la han promovido algunos congresistas, pensando más bien en su propio... Hablamos de la redefinición de crimen organizado. Pero ayer, para obtener mejor su feedback, ayer el abogado Julio Rodríguez, quien defiende pues, a diversas personas involucradas en organizaciones criminales, entre otros casos, dijo que no hay ningún sustento que indique que esto favorece a los extorsionadores. La motivación que han tenido algunos congresistas, y digo algunos congresistas en el Congreso, para promover esta ley definitivamente tiene que ver directamente con que hay más de 70 congresistas investigados. Acá hay un pacto tácito de búsqueda de impunidad entre gente en el gobierno, liderado por Dina Boluarte, protegiendo a su entorno familiar y a su entorno político, conjuntamente con un grupo de congresistas que le hacen comparsa y han encontrado juntos una vía de cómo protegerse. Es verdad que en la Fiscalía también ha habido una serie de errores, ¿ya? Y se ha cometido a veces un abuso de la figura de la organización criminal, sí. Okay. Pero por esos casos aislados no se puede generalizar y pretender, buscando beneficio propio, con esta ley aprobada en agosto para beneficiar a estos congresistas que además irresponsablemente, de taquito, ayudan también al crimen organizado y a la delincuencia. ¿No? Está clarísimo el contubernio entre el Ejecutivo y el Legislativo para favorecer a sus líderes y a los propios congresistas, pero el punto, ¿favorece a los extorsionadores de buses, de construcción civil, la ley? Claro que sí,
porque esa ambigüedad e indefinición, ¿no? Por ejemplo, en el hecho de encontrar un grupo que busque una cadena de valor y que, o sea, la ley misma en sí es ambigua. Lo que debería hacer es derogarse y regresar a la ley anterior que fue aprobada en el 2013, que con todas sus deficiencias y cosas por mejorar, creó o permitió la creación de un subsistema en el Ministerio Público que sí ha luchado evidentemente contra el crimen organizado, el subsistema liderado por el fiscal Chávez Cotrina, y conjuntamente con unidades especializadas de la policía han tenido logros que hay que mejorar, claro que sí. Lo que tendría que hacer el Estado hoy es tener un sistema de inteligencia que trabaje conjuntamente para dar soporte a todas las acciones operativas que se puedan hacer. Pero lamentablemente, si no hay liderazgo desde el gobierno, eso es imposible. Se necesitaría un premier que entienda perfectamente cómo funciona el sistema de inteligencia, darle el respaldo necesario al servicio de inteligencia, a la policía y a las Fuerzas Armadas. Claro, pero eso no ocurre. Un ejemplo, ¿no? Cómo se derrotó al terrorismo, no con estados de emergencia, sino con inteligencia. Entonces, estos estados de emergencia en 14 distritos del país, por lo menos tienen un efecto psicológico, pero no sirven para nada en la práctica, ¿o qué? Los estados de excepción en general podrían ser útiles si hay un plan. Es decir, seamos realistas, nuestro Estado lamentablemente viene perdiendo la batalla contra el crimen organizado, ¿no? Las economías criminales, la extorsión, la delincuencia, todas las formas de crimen, lamentablemente nos avasallan y nos tocan a diario. Entonces, ¿el Estado podría ir a un régimen de excepción? Sí, pero el régimen de excepción per se no soluciona ningún problema. Se requiere de un plan. Hay políticas públicas, hay planes en la policía, pero el problema también no es solo represivo, el problema de la inseguridad, el problema de la seguridad es un problema estructural y eso podría tardar mucho tiempo en solucionar porque abarca todos los sectores del Estado, pero lo que sí se puede hacer es crear planes que puedan tener resultados a corto y mediano plazo, pero para ello es indispensable que todo el sistema de inteligencia esté abocado a la lucha contra el crimen. Se refuerza el sistema de inteligencia ahora. ¿Tiene muñeca Dina Boluarte para hacer eso? ¿Tiene legitimidad para poder liderar una lucha contra el crimen organizado? No solo no tiene fuerza ni legitimidad, sino que parece que no le interesa. Pero lo que debería hacer el Estado en su conjunto, a través de un Consejo de Estado, a través del Acuerdo Nacional, a través de distintos ámbitos de participación, se debería prácticamente poner contra la pared al gobierno y pedir que convoque, por ejemplo, un Consejo de Estado y conversar sobre esta necesidad de abrir un poco el escenario y preparar quizá un gabinete de transición. El señor Adriancén, lamentablemente, no tiene la más mínima capacidad. Ahora, ¿por qué, de acuerdo a su experiencia, están sufriendo más los distritos de la nueva Lima, que ya no es nueva, ¿no? Digamos, ¿por qué el emprendedurismo? ¿Por qué hasta las madres de comedores populares, el parqueador, el emolientero, los transportistas? ¿Por qué la delincuencia se ha ensañado con ese sector de nuestra sociedad que tiene menos recursos? El problema, por eso decía que es estructural. En nuestro país, no todos los distritos tienen el mismo presupuesto para seguridad. Y eso lo saben los alcaldes, eso lo saben los regidores y los especialistas en tributación municipal. Lamentablemente, mientras que un distrito puede gastar, no sé, 1.000 o 2.000 soles en seguridad, hay distritos que gastan 50 soles, 20 soles. Por la cantidad de policías. Dicen que hay, por ejemplo, un policía por cada 59 habitantes en San Isidro y un policía por cada 700 habitantes en San Juan del Lurigancho. O en Santa Rosa, que es un distrito también que tiene muchos problemas, ¿no? Entonces, lo que se requiere es replantear, pero mientras que se solucionen esos problemas estructurales, necesitamos respuestas inmediatas. Y para ello, la única forma conocida para solucionar esos problemas es con un alto nivel de inteligencia, con trabajo de filigrana en inteligencia. Pero una reflexión antes de leer las respuestas. Pues vamos a leer las respuestas. Sobre la pena de muerte que apela a la emotividad, por eso es populista, ¿no? Vamos a leer la respuesta de Jim. El Perú debe retirarse del pacto de San José, ya que ese pacto es madre de los delincuentes. Esta es la narrativa, pues, ¿no? Pena de muerte para estos malditos. A ver, Marco Sani, estoy de acuerdo con la pena de muerte. De esa manera pararía o pensaría los delincuentes 1000 veces hacer este acto delincuencial. Heimar, merecen pena de muerte. Si ellos no tienen pena en matar a seres inocentes como nuestros hijos, hermanos y familiares, ¿cómo tener piedad de esas lacras asesinas? Da miedo salir a la calle o tener un negocio porque ahí te están esperando para matarte. Que tengan pena de muerte. Juan Colmo, pero ¿cuál sería la solución? Si en estos momentos no respetan la vida humana y cada día aumentan más las extorsiones
y eso hace que afecte la economía. ¿Cómo paramos esto que ya se volvió crítico? Ahora, claro, lo que pasa es que la ciudadanía comprensiblemente quiere ojo por ojo. Pero si me permite, René, en ese lenguaje coloquial con el que participan nuestros televidentes, mira, vamos a suponer que en el edificio de enfrente ya hay delincuentes y por acciones de inteligencia se ha determinado la presencia de delincuentes. El Estado legítimamente va por ellos. Hay resistencia. Y si hay resistencia, el Estado tiene toda la capacidad también de abatirlos. Eso tiene que entender nuestra población. O sea, el Estado tiene mecanismos legales de cómo, si quieren entender ese ojo por ojo, de abatir a esos delincuentes, pero dentro del marco constitucional, porque si no el Estado se convierte también en un problema. Así es. Por eso es justamente que muchos policías, muchos militares cuando son requeridos mediante estados excepcionales y nuestros hombres y mujeres de inteligencia necesitan también un respaldo político para poder accionar. Lamentablemente, ante un gobierno débil, ante gente en el Congreso que está mirando para otro lado, pensando más en sus problemas de investigaciones y de otro tipo, así no se puede trabajar. Porque además, como le decía Wilson Soto, ¿no? La población también pediría pena de muerte para ellos. Obviamente, ellos no han generado esto, pero sí son responsables y de alguna manera ayudan a que esta situación no mejore, ¿no? Ahora, también hay una percepción de una parte de la ciudadanía que los policías se sienten atados de manos porque si abaten a un delincuente son procesados, empapelados. Entonces, por eso es que se necesita al frente a alguien que tenga la capacidad, que tenga los pantalones de asumir dentro del marco constitucional, pero asumir como debe ser esta lucha contra la criminalidad. ¿Santibáñez no tiene los pantalones? Ni Santibáñez ni Adriancén. Hoy creo que los conflictos de izquierdas, de derechas, discúlpame la expresión, de caviares o DBA, pasan a un segundo plano. Y trazamos una línea, estamos quienes están a favor del crimen y quienes estamos en contra del crimen, ¿no? Ajá, o sea, por fin un consenso tendría que haber. Ahora, el alcalde de San Juan de Lurigancho tuvo unas declaraciones durísimas aquí en este programa la semana pasada. Dijo que la muerte en San Juan de Lurigancho vale menos o sea, la vida en San Juan de Lurigancho vale menos que en San Isidro, por decirlo. Me lo dijo el viernes en la mañana, ¿no? Me decía, acá mueren varias personas al día, mototaxistas, personas humildes, y basta que muera alguien en San Isidro para que se arme toda una bataola, ¿no? O sea, es parte justamente también, René, de los problemas estructurales a los que me refería. Vivimos en un estado lamentablemente polarizado, de discriminación y muchos otros problemas sociales. No nos olvidemos, en la época del terrorismo, ¿ya? En los 80, en los 90, cuando había muertes en el interior de nuestro país, en las regiones, la gente en Lima, y lo digo con todo respeto, miraba para otro lado. Recién, cuando hubo un atentado, primero en Frecuencia Latina y luego en Tarata, recién se sintió la presencia. ¿Lo mismo está pasando ahora? Y lo mismo está pasando ahora. Claro, mucha gente que miraba para otro lado recién se dio cuenta cuando hubo un asesinato hace algunos días en San Isidro. El viernes. ¿No? Entonces, o sea, mientras esto pase en San Juan de Lurigancho, Comas, Los Olivos... Y eso está mal, eso está mal. Por eso es que nuestra gente tiene todo el derecho de tener iniciativas. Lo que tiene que hacer responsablemente la clase política es orientar esas iniciativas a algo que realmente valga la pena y se conduzca a la solución del problema, no a hacer populismo y a ver cómo quedó bien yo con el televidente, cómo quedó bien con el ciudadano, con la ciudadana, y al final no se soluciona nada. Exacto. Y la ley de terrorismo urbano, ese proyecto de ley que se va a debatir pronto, que tipifica como terrorismo urbano e incrementa las penas. Yo creo que eso amerita un debate primero y evaluar la constitucionalidad, pero yo creo que ninguna discusión será válida si el Congreso no deroga la ley 32.108. Ese es el primer paso. Y ayer ya los portavoces han tomado una decisión inicial muy, muy lamentable, que es de no volver a debatir. Claro. Pero es el presidente del Congreso, más allá de los cuestionamientos que él tenga, tiene que insistir en que eso nuevamente se considere o se reconsidere, porque es indispensable para cualquier situación, inclusive de nuevas propuestas, que esa ley sea derogada. Sí, claro, hasta moralmente, ¿no? Así es. No en vano el Congreso tiene 92% de desaprobación. Pero a la vez también creo que hay que hacer un pedido a la Fiscalía de que en el futuro, si esto sucede, se tenga mayor cuidado en la aplicación justamente de esa figura
del crimen organizado, ¿no? O sea, porque no puede ser que hayan casos donde una persona con su chofer y su empleada hacían una organización criminal, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido el pretexto perfecto. Se ha pasado de un extremo al otro. Así es, y ese ha sido el pretexto perfecto justamente para encontrar una salida. La última, ¿por qué hay esta disputa entre la policía, apoyada por el Ejecutivo, y la Fiscalía? Digamos, la policía le está echando a la Fiscalía y la población y está, recibiendo, ¿no?, la narrativa de que los fiscales juegan en contra, cuando muchas veces son los propios policías los que, por más operativos que muestren, hacen mal desde el punto de vista jurídico las cosas. Lo que pasa es que, a ver, cada uno puede tener un punto de vista y una camiseta, pero el trabajo conjunto, o fuerza-tarea, como la denominan en otros ámbitos, o sea, ha sido totalmente positivo. Hay ejemplos clarísimos. En la lucha contra el crimen organizado, justamente hace un momento me referí al caso del fiscal Chávez Cotrina. El fiscal Chávez Cotrina, con todo su equipo de fiscales a nivel nacional, tiene una cantidad de operativos exitosos en materia justamente de criminalidad organizada. ¿Y quiénes hicieron el trabajo de investigación? ¿Quiénes hicieron el soporte? La policía. Claro. Entonces, esos casos son valiosos, digamos, para la data, pero deben ser también tomados en cuenta a la hora de evitar esos enfrentamientos. Yo creo que es un problema más de Santibáñez y Boluarte, por sus investigaciones, que un problema institucional. Claro, ¿cuánto nos cuesta trabajar en conjunto? La última, ¿usted aceptaría ser ministro del Interior? No, porque creo que en esta coyuntura deberían ser convocados a un nuevo gabinete. ¿A quién pondría usted ministro del Interior? Personas que no tengan aspiraciones, digamos, políticas electorales inmediatas. ¿Pero quién sería un buen ministro del Interior? A ver, concreticemos. ¿Quién? Pérez Guadalupe, lo que pasa es que yo creo que antes que un ministro del Interior, lo que se requiere es un premier. Alguien que esté al mando, digamos, y vea y organice todo el gabinete. Porque lamentablemente el problema de la seguridad no es solo un problema policial. Claro, el tema es que la corrupción también viene pues de las autoridades. O sea, ya casi no hay ningún personaje presentable, entre comillas, ¿no? Sí. O sea, no hay, ¿no? Bueno, hace algún tiempo se voceaba a algunas personas que podían haber asumido, pero lamentablemente pues eso no ocurrió, ¿no? Una pregunta más, ¿por qué no estamos viendo militares en las calles si estamos en estado de emergencia? Porque eso tiene un efecto disuasivo y también psicológico. Por más placebo que sea, es una sensación de alivio para la ciudadanía. Lo que pasa es que en situaciones de excepción, siempre la participación de las Fuerzas Armadas es única y exclusivamente dándole cobertura de seguridad. Es un soporte. Quienes tienen que hacer el trabajo de investigación y los operativos son los miembros de la policía. Varias lecciones con el terrorismo, ¿no? Inteligencia, ojo, inteligencia y reflexión respecto a que cuando ocurre en lo que Lima Central considera cono, que ya no es cono, no es lo mismo. O sea, quiero decir que a diferencia, como ocurría con el terrorismo, pues recién con Tarata, la ciudad moderna se dio cuenta de lo que pasaba. Y la del Estribo, sí, te digo, sería importante que todo el sistema de inteligencia, desde la DINI hasta inteligencia financiera, todos absolutamente estuvieran trabajando en la inseguridad. Y después vamos a hablar de cómo en los penales siguen requisando celulares, supuestamente ya se había acabado el tema de las señales, y siguen requisando celulares en los penales y en las Malvinas. Vamos con las opiniones de la gente. Amanda Rueda, con respecto a la pregunta sobre la pena de muerte. De acuerdo con la pena de muerte, todo aquel que es encontrado en flagrancia debería tener esta pena. Solo así bajarán las extorsiones. ¿Qué hacemos con estos delincuentes que se multiplican día a día? Esperar que todos seamos extorsionadores porque vamos camino a eso. Enrique Barcas, aquí son apelo las opiniones, ¿ah? O sea, endurecer más las leyes y permanente requisa en los establecimientos penitenciarios donde es el origen de las extorsiones. De la misma manera, la expulsión de los extranjeros que tienen requisitorias. ¿Qué más? Otto Anaya. Sería mejor crear una política carcelaria donde sean penales en zonas altas, Chayapalca tipo, pues, ¿no? A más de 4.000 metros de altitud y trabajo para que puedan alimentarse y mantenerse los presos. Si es posible, privatizar las cárceles es otra lista, el debate, ¿ah? Luis Sánchez, la pena de muerte, porque hay demasiadas víctimas y la justicia, ¿qué hace? Nada. ¿Qué hacen las autoridades? Nada. Debemos retirarnos de la Corte. Y por favor, una última reflexión. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es importante? Porque estamos apelando a la emotividad de nuestros televidentes. Hay que comprender, empatizar con la emotividad. Hay que entender que no estamos defendiendo al delincuente, por favor.
explíquele usted con sus conocimientos a la ciudadanía que quiere muerte, quiere venganza, por qué eso no es la solución. Lo que pasa es que, el sistema, el Estado tiene que responder y tiene que buscar la justicia. Lo dije hace un momento con el ejemplo. Claro. Pero así, si estos criminales, digamos, son dentro de un enfrentamiento y dentro de las funciones naturales y legales que tiene el Estado, con su policía, con sus Fuerzas Armadas, interviene y hay algún tipo de enfrentamiento, obviamente los va a tener que abatir. Pero lo que no se puede hacer ni ejecuciones extrajudiciales, ni tampoco apelar a la pena de muerte. Por último, aquellos que proponen la pena de muerte deben ser también sinceros en decir que eso no se podría aplicar de acá hasta por lo menos dentro de unos 5 años. Entonces, son medidas populistas. Había una, por ejemplo, que sí me pareció muy interesante respecto al tema carcelario, ¿no? ¿La privatización? Sí, claro. Hay que hacer, más allá de la privatización, sí se podría tener una política carcelaria, digamos, muy de rigor. Lo que sí se requiere más bien, y en eso sí estoy de acuerdo con toda la ciudadanía, es que al frente tendríamos que tener autoridades. Perdón, ¿está de acuerdo con privatizar entonces las cárceles? ¿Sí o no? Con debatir por lo menos, pero sí con penales de máxima seguridad, sí. Que se construyan más. Sí, que se construyan. Pero además necesitamos, y ahí sí estoy de acuerdo con la ciudadanía y con los televidentes, en que se tiene que tener la mano más firme posible desde la conducción del Estado. No se puede dejar que nos ganen la guerra. Y estamos en una guerra. Y cada día que pase será peor si no se hace nada. Por eso es importante que al frente esté gente, estén personas, hombres y mujeres capaces, con capacidad y también con los pantalones bien puestos. ¿Qué consecuencias puede tener eso para el 2026 si es que a Dina Boluarte no la vacan antes? Para las elecciones del 2026, si esto sigue prosperando, si la situación de emergencia sigue prosperando, ¿a quién vamos a elegir? Lamentablemente, esta situación, si no se hace algo, vamos a tener una situación muy lamentable para el 26. Esperemos. ¿Se imagina usted las propuestas que habría en el 2026? Pena de muerte, tortura, todo lo que habría, todo el populismo que habría para... Pero más allá del populismo, nuestro pueblo también tiene que entender que las acciones que se tomen tienen que ser dentro del marco legal posible, pero también lo que sí tiene que entender nuestra gente es que, y en eso estamos de acuerdo, tienen que ser con decisión y con mucho coraje. Acá no se puede aceptar ya a gente tembleque o que no sepa lo que tiene que hacer, que esté al frente del país, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias al exministro del Interior, Mariano González.